Hola a todos y bienvenidos a una nueva historia. Antes de sumergirnos en este relato sobre lazos familiares y traiciones inesperadas, me encantaría que dejaran un comentario diciendo desde qué ciudad nos escuchan, y que se suscriban para no perderse ni un solo capítulo de lo que está por venir. Porque hay historias que empiezan con un recuerdo feliz, pero esta empieza con el sonido de una puerta cerrándose y el eco de una traición. Todo comenzó en la casa de la abuela Elena. Bueno, ahora era mi casa. Ella siempre me lo dijo, desde que era un crío que correteaba por sus pasillos de madera que crujían como si contaran secretos. Esta casa tiene alma, Leo, me decía mientras regaba los geranios del balcón, y un día, su alma cuidará de la tuya. Cuando falleció, hace ya 2 años, su testamento confirmó su promesa. La casa, con todo lo que había dentro, era para mí, su único nieto. Para mí no era una propiedad, ni un activo inmobiliario como le gustaba decir a mi tío Carlos. Era un santuario. Cada rincón guardaba un eco de la risa de mi abuela, el olor de sus guisos flotaba en el aire de la cocina, y, a veces, al anochecer, juraría que podía sentir su presencia sentada en su butaca favorita, la que miraba al jardín. Vivir allí era mantenerla viva, honrar su memoria en cada plato que fregaba, y en cada bombilla que cambiaba. Pero no todos en la familia veían la casa con los mismos ojos. Para ellos las paredes no susurraban recuerdos, sino cifras. El valor del metro cuadrado, el potencial de una reforma, la posibilidad de venderla y repartir el botín. Un botín que, legalmente, no les correspondía, pero que moralmente, según ellos, se les debía. ¿Cómo era posible que yo, un simple diseñador gráfico de 26 años, tuviera tanto y ellos, con sus familias y sus hipotecas, tan poco? La llamada de mi tío Carlos llegó un martes por la tarde. Su voz, siempre con ese tono de falsa cordialidad que usaba para enmascarar sus intenciones, me puso en alerta. Leo, sobrino, tenemos que hablar, es un asunto de familia importante. Pasaremos a verte este sábado por la tarde. Tu tía Marta y tu primo Javier también vendrán. No era una pregunta, era una orden. Se me heló la sangre. La última vez que mi tío había convocado una reunión familiar urgente, fue para anunciar que habían vendido la vieja casa de campo de los abuelos sin consultarle a nadie más. El dinero por supuesto se lo quedaron él y sus hermanos. A mi abuela, su propia hermana le dieron una cantidad ridícula, alegando gastos y deudas que nadie pudo comprobar. Sabía, con una certeza que me oprimía el pecho, que esta visita no traía nada bueno. El sábado llegó con un cielo gris y plomizo, un reflejo perfecto de mi estado de ánimo. Pasé la mañana limpiando, no por ellos sino por ella, por la abuela. Sentía que debía presentar su casa, su legado, con el mayor de los respetos. Era como si me preparara para una batalla en la que su espíritu sería mi única armadura. Pero ¿qué podía hacer yo contra la codicia de mi propia sangre? Llegaron puntuales, como un pelotón de fusilamiento. Mi tío Carlos, con su traje impecable y su maletín, como si viniera a cerrar un negocio. Mi tía Marta, con su sonrisa tensa y una tarta de manzana en las manos, el clásico soborno emocional para ablandarme. Y mi primo Javier, que ni siquiera se molestó en disimular, paseando la mirada por el salón, tasando cada mueble, cada cuadro, con un descaro que me revolvía el estómago. Nos sentamos en el salón, el silencio era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. La tarta de Marta seguía en su caja, intacta sobre la mesa de centro, una ofrenda de paz en medio de un campo de minas. Intenté romper el hielo, preguntarles por sus cosas, pero sus respuestas eran monosílabos, miradas esquivas. Estaban aquí con un propósito, y la amabilidad no formaba parte del plan. Finalmente mi tío Carlos carraspeó, se ajustó el nudo de la corbata y colocó su maletín sobre las rodillas. Abrió los cierres con 2 clics metálicos que resonaron como disparos en la quietud de la sala. Leo comenzó, con esa voz paternalista que tanto odiaba. Sabes que te queremos mucho. Eres el hijo de mi difunta hermana, y siempre hemos velado por ti. Sentí un nudo en la garganta. Cada vez que empezaba una frase con, ¿sabes que te queremos?, lo que venía después era una puñalada. Asentí en silencio, sin fiarme de mi propia voz, invitándole a continuar con un gesto de la cabeza. La familia, continuó, es un pilar. Y como pilar, debe ser justo y equitativo para todos sus miembros. Tu abuela, que en paz descanse, te dejó esta casa. Una decisión que respetamos, por supuesto. Hizo una pausa dramática, mirando a Marta y a Javier, que asintieron como actores en una obra mal ensayada. Pero tenemos que ser realistas. Esta casa es el principal activo del patrimonio familiar. El aire se me escapó de los pulmones. Patrimonio familiar. La abuela se la había dejado a su hija, mi madre y mi madre a mí. Legalmente ellos no tenían nada que ver.
Pero la lógica legal poco importaba cuando la avaricia entraba en juego. Javier, mi primo, no pudo contenerse más. Es que no es justo, Leo. Tú vives aquí, en una casa enorme, sin pagar nada. Mientras, yo estoy con mis padres, ahorrando para la entrada de un piso que no podré permitirme hasta dentro de 10 años. ¿Te parece eso equitativo? Su voz era una mezcla de envidia y resentimiento. Mi tía Marta intervino, poniendo su mano sobre la de su hijo, con una dulzura venenosa. Javier tiene razón, cariño. No decimos que te vayas. Esta es tu casa. Pero tienes que entender nuestra posición. El valor de esta propiedad es muy alto. Y de alguna manera, ese valor está congelado. No beneficia a nadie más que a ti. Mi mente daba vueltas. ¿Beneficiar? ¿Acaso el hogar de mi abuela era un fondo de inversión? ¿Acaso su último deseo era un activo a repartir? La rabia empezó a subirme por la garganta, caliente y amarga. ¿Qué estáis sugiriendo?, pregunté, y mi voz sonó más frágil de lo que pretendía. Mi tío Carlos sonrió. Era una sonrisa sin alegría, la de un depredador que acorrala a su presa. Sacó unos papeles de su maletín. Eran informes de tasación, tablas de precios de alquiler de la zona. Lo tenían todo preparado. Habían venido a ejecutar una sentencia, no a negociar. Es muy sencillo, Leo, dijo deslizando los papeles sobre la mesa de centro, justo al lado de la tarta intacta. Hemos hecho nuestros cálculos. Creemos que lo más justo es que, si quieres seguir viviendo aquí, contribuyas. Que pagues un alquiler mensual a la familia. Una cantidad razonable, acorde al mercado, que luego se repartiría equitativamente entre nosotros. La mesa quedó en silencio. El tic-tac del viejo reloj de pared de la abuela parecía gritar en mis oídos. Pagar. Pagar por vivir en mi propia casa. Pagarles a ellos, que nunca habían movido un dedo por cuidarla, que solo aparecían en los cumpleaños y en Navidad para criticar los muebles viejos y preguntar cuándo pensaba modernizar esto un poco. Me quedé mirándolos, uno por uno. La cara de suficiencia de mi tío, la falsa compasión de mi tía, la impaciencia de mi primo. No veía a mi familia. Veía una manada de buitres esperando a que el último trozo de carne se desprendiera del hueso. Y yo era ese trozo de carne. ¿Y si no puedo pagar?, susurré, aunque ya sabía la respuesta. Carlos se reclinó en el sofá, su máscara de amabilidad finalmente cayendo para revelar el acero que había debajo. Entonces, Leo, te daremos un mes para que recojas tus cosas y te busques otro sitio. Pondremos la casa en venta y repartiremos el dinero. Es lo justo. El ultimátum. La palabra resonó en mi cabeza, violenta y definitiva. O pagaba por mi propio hogar, o me echaban a la calle. Mi propia familia. La misma que me abrazaba en los funerales y me deseaba feliz cumpleaños por mensajes de texto. Todo era una farsa. Siempre lo había sido. Sentí las lágrimas quemándome los ojos, pero me negué a darles la satisfacción de verme llorar. Me levanté, sintiendo que las piernas me temblaban. Caminé hacia la ventana que daba al jardín, el mismo jardín que había cuidado con mi abuela desde niño. Las rosas que plantamos juntos estaban a punto de florecer. Necesito pensarlo, dije, dándoles la espalda. No podía soportar ver sus rostros ni un segundo más. No hay mucho que pensar, Leo, dijo la voz de mi tío a mi espalda. Es una propuesta generosa. Tienes hasta mañana por la noche para darnos una respuesta. Esperamos tu llamada. Escuché el sonido de sus pasos, el clic del maletín al cerrarse, la puerta principal abriéndose y cerrándose. Me dejaron solo en el silencio de mi casa, con el veneno de sus palabras flotando en el aire. Me derrumbé en la butaca de la abuela, la misma en la que ella me leía cuentos, y por primera vez desde que murió, me sentí completamente solo y desamparado. Pasé el resto del día y toda la noche en vela, deambulando por la casa como un fantasma. Cada objeto me hablaba de ella, de su amor, de su generosidad. ¿Cómo podía permitir que convirtieran su santuario en un negocio sucio? Me sentía atrapado, sin salida. No tenía el dinero para pagarles ese alquiler absurdo, y la idea de abandonar la casa, de entregársela, me partía el alma en dos. Estaba a punto de rendirme, de llamarles y aceptar mi derrota. Quizás podría encontrar un pequeño piso de alquiler en algún barrio lejano. Quizás podría empezar de cero, lejos de ellos y de su codicia. Pero entonces, algo me detuvo. Una sensación, un recuerdo vago. La abuela, unas semanas antes de morir, me había llamado a su lado. Su voz era un susurro débil, pero sus ojos tenían una lucidez feroz. Leo, mi niño, me dijo apretando mi mano. Esta casa es más que ladrillos y tejas, tiene raíces profundas. Si alguna vez intentan arrancártela, recuerda buscar en mis raíces.
En ese momento, no entendí a qué se refería. Pensé que eran las divagaciones de una mente que se apagaba. Pero ahora, en la más profunda de mis desesperaciones, sus palabras volvieron a mí con una claridad meridiana. Busca en mis raíces. Me levanté de la butaca, con una nueva energía recorriéndome el cuerpo. ¿Qué quería decir? ¿El jardín? ¿El sótano? Mi mente se aceleró, buscando pistas, conexiones. Y entonces lo supe. Las raíces de la abuela no estaban en la tierra. Estaban en los libros. Corrí a la pequeña biblioteca que tenía en su despacho. Cientos de libros llenaban las estanterías, cada uno con sus anotaciones en los márgenes. Pero había uno especial, su favorito. Una vieja edición de 100 años de soledad, con la cubierta gastada por el paso de sus manos. Me había dicho una vez: aquí en Macondo, está el origen de todo, la magia y la verdad. Tomé el libro con manos temblorosas. Al abrirlo, no busqué en sus páginas. Busqué en su estructura. Deslicé los dedos por el interior de la cubierta, por el lomo. Y entonces lo noté. Un pequeño bulto, una irregularidad en el cartón de la contraportada. Con la uña, rasgué con cuidado el papel que lo cubría. Dentro, había un pequeño sobre amarillento doblado varias veces para caber en el minúsculo espacio. Mi corazón latía desbocado. Lo abrí con un cuidado reverencial. Dentro no había dinero, ni joyas. Había una carta, escrita con la caligrafía elegante y temblorosa de mi abuela, y junto a ella, una llave antigua y oxidada. La carta era corta. Empezaba con palabras de amor, diciéndome cuánto confiaba en mí para cuidar de su hogar. Pero el último párrafo hizo que se me detuviera la respiración. Mi querido Leo, leí en voz baja, sé cómo es tu tío. Su ambición no tiene límites. He dejado esta casa a tu nombre, pero hay algo que nadie sabe. Un secreto que he guardado durante 50 años. Esta casa no es lo que parece, y su verdadero valor no está en la venta de sus muros. Mis ojos se clavaron en la llave y luego volvieron a la última frase de la carta, una frase que lo cambió todo. Una frase que transformó mi desesperación en una furia fría y calculadora. La llave abre la caja número 342 del antiguo Banco Hispano. Dentro encontrarás el contrato original de compraventa de este terreno. De 1954. Léelo con atención. Sobre todo la cláusula séptima. La abuela no solo te ha dejado una casa, mi niño, te ha dejado un arma. El arma. La palabra resonaba en mi cabeza con una fuerza atronadora. No era una pistola ni un cuchillo, pero sentía su peso en la palma de mi mano. La llave fría y dentada era una promesa. La carta, un mapa. La desesperación que me había consumido durante horas se evaporó, reemplazada por una rabia helada, una lucidez cortante. Ya no era la presa acorralada. Ahora, era el cazador. La noche se me hizo eterna. No dormí. Me senté en el despacho de mi abuela con el libro, la carta y la llave sobre la mesa, como si fueran las piezas de un rompecabezas crucial. Repasé una y otra vez sus palabras. Esta casa no es lo que parece. Su verdadero valor no está en la venta de sus muros. Cada frase era un clavo más en el ataúd de la codicia de mis tíos. Ellos veían ladrillos y metros cuadrados. Mi abuela había construido una fortaleza. Al amanecer, ya estaba en pie. Me vestí con una calma que no sentía, una procesión de gestos metódicos para contener el temblor de mis manos. El Banco Hispano ya no existía como tal, había sido absorbido por una entidad más grande. Pero el edificio seguía en pie en el centro de la ciudad, una reliquia de piedra con puertas de bronce. Al entrar, el olor a papel viejo y a dinero me golpeó. Era el olor del poder, el mismo que mi tío Carlos tanto idolatraba. El empleado que me atendió, un hombre mayor con gafas de media luna, revisó la llave y los documentos que acreditaban mi identidad como heredero de Elena. Me miró con una curiosidad casi arqueológica. Caja 342, musitó. Hace mucho que nadie pregunta por estas cajas antiguas. Me guió a través de una reja de hierro forjado hasta una cámara acorazada en el sótano. El aire era frío y seco. El silencio, total. La caja de seguridad era más pequeña de lo que imaginaba. Un rectángulo de metal oscuro. El empleado usó su llave maestra y luego introdujo la mía. El mecanismo giró con un chirrido metálico que pareció despertar a los fantasmas del pasado. Me dejó a solas, cerrando la puerta de la pequeña sala privada con un respeto solemne. Contuve la respiración y saqué el contenido. Dentro, solo había un documento. Un fajo de hojas amarillentas, unidas por un remache de latón, con el texto escrito a máquina y las firmas desvaídas por el tiempo. Contrato de donación modal, leí en la cabecera.
fechado en 1954. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Pasé las páginas con un cuidado extremo, buscando la cláusula séptima, y allí estaba. Mis ojos devoraron las palabras. No era un contrato de compraventa como había dicho mi abuela para simplificar, era mucho más complejo. El terreno sobre el que se levantaba la casa había sido donado a mi bisabuelo, el padre de Elena, por una antigua familia benefactora de la ciudad, los de la Vega, cuya única condición era que la propiedad se mantuviera siempre como vivienda unifamiliar para sus descendientes directos. Pero el verdadero golpe, el arma que mi abuela me había legado, estaba en el último párrafo de la cláusula. En caso de que el donatario o sus herederos legítimos intentasen enajenar, vender o alquilar la propiedad a terceros con fines lucrativos, la donación quedaría automáticamente sin efecto, y la plena propiedad del terreno y de cualquier edificación sobre él, revertiría de forma inmediata e irrevocable a la Fundación de la Vega, o en su defecto, al Ayuntamiento de la ciudad para uso público. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No era un jarro de agua fría, era un océano polar cayéndome encima. La casa no podía venderse. No podía alquilarse a la familia. Cualquier intento de sacar provecho económico de ella la haría desaparecer de nuestras manos para siempre. El patrimonio que tanto ansiaban no era un tesoro, era una trampa. Una trampa perfecta, diseñada hacía más de medio siglo, esperando a que la avaricia de mi familia la activara. Mi abuela lo sabía. Había vivido toda su vida sobre un secreto que protegía su hogar. No me dejó una casa, me dejó un legado con un candado. Y mis tíos, en su ceguera, estaban a punto de entregar la llave de ese candado a los verdaderos dueños. La rabia que sentía se transformó en una especie de piedad amarga. Eran tan predecibles, tan torpes en su ambición. Salí del banco sintiendo el sol en la cara por primera vez en días. El peso del ultimátum había desaparecido. Ahora, el poder estaba de mi lado. Saqué el móvil y marqué el número de mi tío. Contestó al segundo tono, su voz impaciente. Leo, espero que llames con buenas noticias. Tengo una respuesta para vosotros, dije, mi voz sonando extrañamente calmada, distante. Venid esta noche. A las 8. Tenemos que hablar. ¿Has tomado una decisión sensata?, preguntó, con un deje de superioridad. Una sonrisa gélida se dibujó en mis labios. He tomado la única decisión posible. Os espero. Y colgué antes de que pudiera responder. El resto del día lo pasé preparando el escenario. No limpié. No ordené. Dejé la tarta de manzana de mi tía Marta sobre la mesa de centro, ahora un poco reseca, como un monumento a su falsa generosidad. Coloqué una copia del contrato sobre la mesa, junto a la tarta. El original lo guardé en la caja fuerte de mi abuela, oculta tras un cuadro en el despacho. Llegaron de nuevo puntuales, con la misma arrogancia que el sábado, pero esta vez había una tensión palpable en el aire. Esperaban mi rendición. Se sentaron en los mismos sitios, como si reclamaran su territorio. Mi tío Carlos ni siquiera se quitó la chaqueta. Cruzó los brazos, mirándome como un juez a punto de dictar sentencia. Bueno, Leo, empezó, sin preámbulos, te escuchamos. ¿Pagarás el alquiler o prefieres que llamemos a la inmobiliaria mañana mismo? Le sostuve la mirada, sintiendo cómo el pulso se me aceleraba, pero mi voz salió firme. No voy a pagar ningún alquiler. Y no vais a vender esta casa. Ni mañana ni nunca. La confusión cruzó sus rostros. Javier soltó una risa burlona. ¿Y cómo piensas impedirlo? ¿Te vas a encadenar a la puerta? No será necesario, respondí, señalando los papeles sobre la mesa. Mi abuela me dejó algo más que la casa. Me dejó sus raíces. Y sus raíces son mucho más profundas y complicadas de lo que jamás imaginasteis. Mi tío Carlos frunció el ceño. Se inclinó y tomó la copia del contrato. Sus ojos, acostumbrados a leer la letra pequeña de los negocios sucios, recorrieron las páginas con rapidez. Vi cómo su expresión cambiaba. La confianza se desvaneció, reemplazada por la incredulidad y luego por una furia contenida. Sus nudillos se pusieron blancos al apretar los papeles. Esto es ridículo, siseó. Es un papel viejo, no tiene ninguna validez. Oh, la tiene, dije tranquilamente. Está registrado en el catastro y en el registro de la propiedad. Lo he comprobado esta mañana. La Fundación de la Vega sigue existiendo y estaría encantada de recibir una propiedad de 1 millón de euros de forma gratuita. ¿Quieres que les llamemos? Mi tía Marta me miraba con los ojos desorbitados. Leo, ¿qué significa esto? Tu abuela nunca nos dijo nada. Porque os conocía, estallé, mi calma finalmente rota. Sabía que en cuanto ella faltara vendríais como buitres a despedazar su legado. Construyó un muro para proteger su hogar de vosotros, de su propia familia.
Javier se levantó de un salto, su rostro enrojecido por la ira. Es mentira. Te lo has inventado. Has falsificado ese documento para quedarte con todo. El original está a buen recaudo, repliqué, levantándome también para encararlo. La sala de estar se había convertido en un campo de batalla. Pero adelante. Intentad venderla. Poned un solo anuncio. En el momento en que un notario revise los papeles, esta casa dejará de ser mía. Y vuestra herencia soñada se convertirá en un parque público, o en la sede de una fundación benéfica. Perderemos todos. Pero yo puedo vivir con eso. ¿Y vosotros? Podéis vivir sabiendo que vuestra propia codicia destruyó el único patrimonio real de esta familia. La mesa quedó en silencio. Un silencio espeso, cargado de odio y de frustración. Habían perdido. Lo sabían. Sus rostros eran un poema de derrota. El plan perfecto se había desmoronado por un trozo de papel amarillento. Pero en los ojos de mi tío Carlos, vi algo más que derrota. Vi un cálculo frío, una nueva estrategia formándose en su mente retorcida. Esto no había acabado. Quiero ver el original, dijo, su voz peligrosamente baja. No, respondí. Enséñamelo, gritó dando un paso hacia mí. Si es real, quiero verlo con mis propios ojos. No confío en ti, tío. No te acercarás a ese documento. Fue entonces cuando todo se precipitó. Javier, ciego de rabia, se abalanzó sobre mí. «Dánoslo, ladrón». Me empujó con fuerza, haciéndome trastabillar hacia atrás. Tropecé con la alfombra y caí, golpeándome la cabeza contra el borde de la mesa de centro. El mundo dio vueltas por un segundo. Mi tía Marta gritó. Mi tío Carlos, en lugar de ayudarme, aprovechó la confusión. Corrió hacia el despacho. Tiene que estar aquí. Le oí gritar. Empezó a revolverlo todo, a tirar libros de las estanterías, a abrir cajones con violencia. Buscaba la caja fuerte. Me levanté, mareado con el sabor metálico de la sangre en la boca. Javier intentó retenerme, pero lo aparté con una fuerza que no sabía que tenía. Corrí al despacho justo cuando mi tío arrancaba el cuadro de la pared, revelando el dial de la caja fuerte. «No te atrevas», le grité. Se giró hacia mí, sus ojos inyectados en sangre. «Esta familia no se va a quedar sin nada por tus delirios de grandeza, niñato. Ese papel nos pertenece». Justo en ese instante de máxima tensión, con mi tío a punto de forzar la caja y mi primo bloqueando la puerta, sonó un teléfono. No era el mío. Era el de mi tía Marta. Ella lo sacó del bolso con manos temblorosas, mirando la pantalla con pánico. «Carlos, es el abogado», susurró. «Ahora no, Marta», espetó él. «Pero es una llamada programada». Dijo que era importante, insistió ella, su voz al borde de la histeria. La escena era tan surrealista que me detuve. ¿Un abogado? ¿Una llamada programada en medio de este desastre? ¿Qué más podían estar tramando? El suspense me dejó paralizado, expectante. La historia se está complicando y los lazos familiares se tensan hasta el límite. ¿Qué creéis que está pasando? ¿De qué lado estáis? Dejadme saber en los comentarios qué pensáis de Carlos, de Marta y de Javier. Y no olvidéis suscribiros para descubrir cómo continúa este enfrentamiento, porque os aseguro que la siguiente revelación lo cambiará todo. Mi tío Carlos, frustrado, le arrancó el teléfono de las manos a mi tía. «¿Qué quieres?», ladró al aparato. Su intención era cortar la llamada, pero en su torpeza, apretó el botón del altavoz. La voz del abogado, nítida y profesional, llenó el tenso silencio del despacho. «Buenas noches, don Carlos, solo llamaba para confirmar. Tal y como solicitó, mañana a primera hora, presentaremos en el juzgado la demanda para iniciar el proceso de incapacitación de su sobrino, Leonardo Gascón. Los informes médicos que usted nos proporcionó, alegando su inestabilidad emocional tras el fallecimiento de su abuela, son una base muy sólida. En un par de semanas, con suerte, tendrá usted la tutela legal y el control total sobre sus bienes». El aire se congeló. Las palabras del abogado quedaron suspendidas, flotando en el despacho como un gas venenoso. Incapacitación. Tutela legal. Control total sobre sus bienes. No era solo la casa. Era todo. Querían anularme como persona. Me giré lentamente para mirar a mi tía Marta. Ella no pudo sostenerme la mirada. Sus ojos se llenaron de lágrimas de culpa y desvió el rostro, temblando. Luego miré a mi tío. La máscara de hombre de negocios de pilar de la familia se había hecho añicos. Lo que vi en su rostro no fue arrepentimiento. Fue la fría y pura rabia de haber sido descubierto. La traición no había sido un impulso del momento. Había sido un plan fríamente calculado,
Una conspiración a mis espaldas para robarme no solo mi casa sino mi propia vida. El silencio que siguió a las palabras del abogado fue más denso y frío que la piedra de una tumba. Cada sílaba de la frase, control total sobre sus bienes, parecía haberse solidificado en el aire, convirtiéndose en un arma puntiaguda dirigida directamente a mi corazón. Incapacitación. No era una pelea por una casa. Nunca lo había sido. Querían borrarme, anularme, convertirme en una marioneta legal cuyos hilos movería mi tío Carlos a su antojo. Me giré hacia él, pero el hombre que vi ya no era mi tío. Era un extraño con su cara, un depredador con los ojos inyectados en sangre por haber sido descubierto en mitad de la caza. Su plan, tan cuidadosamente urdido en despachos de abogados y con informes médicos falsificados, se había desvelado por un torpe dedo sobre la pantalla de un móvil. La humillación le retorcía las facciones. Carlos, gimió mi tía Marta llevándose una mano a la boca. Las lágrimas que antes eran de culpa ahora eran de puro terror. Ella era cómplice. Quizás una cómplice reticente, arrastrada por la ambición de su marido, pero cómplice al fin y al cabo. Su debilidad me dio más asco que la maldad de mi tío. «Cállate, Marta», espetó él, sin apartar su mirada asesina de la mía. Intentó recomponerse, volver a su papel de hombre de negocios en control de la situación. «Leo, esto es un malentendido. Estábamos preocupados por ti. Desde que murió tu abuela no eres el mismo. Estás inestable. Solo queríamos protegerte. Proteger el patrimonio». La palabra proteger salió de su boca como un insulto. Era una obra de teatro tan mala, tan desesperada, que casi me habría reído si no sintiera el hielo expandiéndose por mis venas. La sangre me martilleaba en los oídos, un tambor de guerra que ahogaba cualquier atisbo de miedo o de duda. La tristeza se había quemado, y en su lugar solo quedaban las cenizas de una furia helada. «¿Protegerme?», repetí, y mi voz sonó extraña, hueca como si viniera de muy lejos. Di un paso hacia él, invadiendo su espacio personal. Por primera vez en mi vida, no le tenía miedo. Queríais declararme loco, robarme mi casa, mi dinero, mi vida. Y usabais la memoria de mi abuela como excusa. Javier, que había permanecido paralizado en la puerta, pareció despertar de su estupor. La confusión en su rostro fue reemplazada por la misma rabia ciega de su padre. «Mi padre tiene razón, no estás bien. Todo esto del contrato es una locura. Te lo has inventado para echarnos». «¿Ah, sí?», le reté, sacando mi propio móvil del bolsillo. «Entonces no os importará que la policía investigue esos informes médicos que, tan amablemente, le habéis proporcionado a vuestro abogado». Me pregunto qué médico habrá firmado un documento así sin haberme visto en su vida. Eso huele a falsedad documental, a estafa. Fue como echar gasolina a un fuego. Carlos vio su carrera, su reputación, su castillo de naipes de respetabilidad, a punto de derrumbarse. El pánico le desfiguró el rostro. «Dame ese teléfono», gritó y se abalanzó sobre mí, no para golpearme sino para arrebatarme el móvil. Reaccioné por puro instinto. Me eché con acento agudo hacia atrás, protegiendo el teléfono con mi cuerpo. Javier se unió a la refriega, intentando sujetarme los brazos por la espalda. De repente el despacho de mi abuela se convirtió en un torbellino de violencia absurda y desesperada. Mi tía Marta chillaba, una letanía inútil de «parad, por favor, parad». En el forcejeo, mi cuerpo fue empujado con violencia contra una pequeña vitrina de cristal que había junto a la pared. Dentro, mi abuela guardaba su colección de figuras de porcelana, pequeños pájaros delicados que había ido coleccionando en sus viajes. El sonido del cristal al estallar fue agudo y brutal. Pero fue ahogado por otro sonido, más pequeño, más desolador. El de una de las figuras, un ruiseñor con las alas extendidas, al caer al suelo y hacerse mil pedazos. El estruendo del cristal y el tintineo de la porcelana rota nos detuvo a todos en seco. El silencio volvió, pero esta vez estaba lleno de los ecos de nuestra propia barbarie. Miramos el suelo. Los fragmentos blancos del ruiseñor brillaban entre los cristales rotos, como los huesos de un animal sagrado profanado en su propio templo. Habíamos cruzado una línea. Habíamos roto algo más que un objeto. Habíamos destrozado el último vestigio de paz en aquella casa. Me quedé mirando los pedazos, y algo dentro de mí se rompió también. La última hebra que me unía a ellos. Me agaché y recogí un trozo del ala del pájaro. El borde era afilado, cortante. Lo apreté en mi puño, sintiendo cómo se clavaba en mi piel, un dolor físico que me anclaba, que me daba claridad. Me levanté lentamente, abriendo la mano para mostrarles la sangre que brotaba de mi palma, mezclada con el polvo de la porcelana. «Fuera», dije, y mi voz ya no era hueca.
Era sólida como el granito. Fuera de mi casa. Ahora. Carlos resopló, intentando recuperar la compostura, pero su rostro estaba pálido. No te vas a librar tan fácilmente, Leo. Este asunto no ha terminado. Fue entonces cuando jugué mi última carta, la que no sabía que tenía hasta que la desesperación me la puso en la mano. ¿Sabes, tío?, dije, mirándole directamente a los ojos, con una calma que los aterrorizó. Cuando tu abogado llamó, y tú pusiste el altavoz tan torpemente, mi móvil estaba sobre la mesa. Y estaba grabando. Mentí, no había grabado nada. Pero en sus mentes, en su pánico, la mentira se convirtió en la más absoluta de las verdades. Vi el terror puro en los ojos de Carlos. La confirmación de su ruina. Una grabación. Una prueba irrefutable de su conspiración. Todo, continué, saboreando el poder de cada palabra, toda la conversación. Su nombre, el nombre de su bufete, la mención a los informes médicos, el plan de incapacitación. Todo grabado. Una copia de seguridad ya debe de estar subiéndose a la nube. ¿Te imaginas lo que el juez de guardia, o el periódico local, harían con una grabación así? Prestigioso hombre de negocios intenta declarar loco a su sobrino para robarle la herencia. Mi tía Marta soltó un sollozo ahogado. Javier retrocedió un paso como si mis palabras fueran golpes físicos. Carlos me miraba fijamente, su mente trabajando a toda velocidad, buscando una salida, una escapatoria que no existía. Lo había atrapado. Lo había destruido con sus propias armas, la mentira, el engaño, la manipulación. ¿Qué quieres?, siseó finalmente, su voz un susurro ronco. La pregunta de un hombre derrotado. Quiero que desaparezcáis, respondí, el trozo de porcelana todavía clavado en mi mano. Tú, tu mujer y tu hijo. No quiero volver a veros en mi vida. No en cumpleaños, no en navidades, no en funerales. Para mí, a partir de este momento estáis muertos. Vais a renunciar por escrito a cualquier futura reclamación sobre esta casa, o cualquier otra cosa que me pertenezca. Y a cambio de eso, esa grabación se perderá para siempre. Era un chantaje, puro y duro, me había convertido en ellos, estaba usando sus mismas tácticas, su misma falta de escrúpulos. Y una parte de mí se odió por ello. Pero la otra parte, la que sangraba por la traición, sabía que era la única manera de sobrevivir. Para luchar contra monstruos, a veces tienes que convertirte en uno. No puedes hacernos esto, Leo, suplicó mi tía acercándose a mí, somos tu familia. Vosotros dejasteis de ser mi familia en el momento en que decidisteis que mi libertad valía menos que el ladrillo de estas paredes, sentencié, sin mirarla. Mis ojos estaban fijos en Carlos, él era el rey y yo acababa de derrocarlo. Él asintió lentamente, una única y rígida inclinación de cabeza. La derrota era amarga, pero la alternativa, la cárcel, el escándalo, era peor. Está bien, dijo entre dientes, nos iremos, pero te arrepentirás de esto, Leo. Te quedarás solo, y la soledad pudre el alma. Se dio la vuelta y salió del despacho sin decir una palabra más. Javier, con la mirada perdida, le siguió como una sombra. Mi tía Marta se quedó un instante, mirándome con una mezcla de miedo y una extraña pena. ¿Tu abuela? Ella no habría querido esto, susurró. Mi abuela no habría querido que me encerrarais en un manicomio para quedaros con su casa, repliqué con dureza. Ella bajó la mirada y se fue, cerrando la puerta tras de sí. Escuché sus pasos alejándose, el sonido de la puerta principal abriéndose y cerrándose con un golpe seco y definitivo, y entonces, el silencio. Un silencio absoluto, total. Había ganado. Los había expulsado. La casa era mía, sin condiciones, sin amenazas. Estaba a salvo. Pero la victoria tenía un sabor a ceniza. Me dejé caer en el sillón de mi abuela, el cuerpo de repente pesado, agotado. El despacho estaba devastado. Libros por el suelo, cajones abiertos, la vitrina rota. El ruiseñor hecho añicos. Era el paisaje después de la batalla. Y en medio de todo, yo. El vencedor solitario. La adrenalina se disipó, dejando paso a un vacío inmenso. La rabia se fue, y en su lugar quedó un dolor sordo y profundo. La profecía de mi tío resonaba en mi cabeza. Te quedarás solo. Miré a mi alrededor, a los fantasmas de mi infancia, a los recuerdos de mi abuela. Y por primera vez la casa no se sentía como un santuario, se sentía como una jaula dorada. Pasaron horas, no me moví del sillón. Vi cómo la luz de la tarde daba paso a las sombras del anochecer, que se colaban en el despacho como ladrones silenciosos.
No encendí ninguna luz. La oscuridad me resultaba extrañamente reconfortante. Era un reflejo de lo que sentía por dentro. Finalmente el zumbido de mi móvil sobre la mesa me sacó de mi letargo. Pensé en ignorarlo. No quería hablar con nadie. Pero la pantalla se iluminó con la notificación de un mensaje de texto. Era de un número que no tenía guardado pero que reconocí al instante. Era el número personal de mi tío Carlos. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Qué podía querer? ¿Una última amenaza? ¿Un insulto final? Dudé un momento, pero la curiosidad, o quizás la necesidad de cerrar el capítulo para siempre, me pudo. Abrí el mensaje. No era una amenaza. No era un insulto. Era algo mucho peor. Eran solo 2 frases. 2 frases que desmontaron mi mundo, que convirtieron mi victoria en polvo, y que plantaron una semilla de duda tan venenosa que sentí que me ahogaba. Disfruta de tu victoria y de la casa de los Gascón, pero antes de aferrarte tanto a esa herencia, deberías hacerte una pregunta. ¿Por qué crees que tu abuela te protegió tanto? No era por amor, era por culpa. Mi ceño se frunció, sin entender. ¿Culpa? ¿De qué? Leí la segunda frase, y el suelo desapareció bajo mis pies. El aire se volvió irrespirable. El universo entero se contrajo hasta convertirse en aquellas pocas y crueles palabras. Pregúntate por qué tu padre nunca te reconoció. Quizás porque tu verdadero padre no era su hermano. Era él. El teléfono se deslizó de mi mano y cayó sobre la alfombra con un golpe sordo. No lo oí. No oía nada más que el rugido de la sangre en mis sienes. Leí el mensaje una vez. 2 veces. 10. Las palabras no cambiaban, seguían ahí, grabadas en la pantalla luminosa, quemándome las retinas. Tu verdadero padre no era su hermano. Era él. Él. Carlos. El monstruo que acababa de expulsar de mi vida. El hombre que había intentado destruirme. Mi padre. El aire se volvió denso, irrespirable. Cada bocanada era como tragar cristal molido. La victoria que había saboreado minutos antes se convirtió en veneno, en una broma macabra del destino. La casa, mi santuario, mi fortaleza, de repente se sentía como la escena de un crimen, un mausoleo construido sobre una mentira que abarcaba toda mi existencia. Me derrumbé de rodillas, el dolor en mi mano ensangrentada era un eco lejano de la herida que se abría en mi alma. Todo empezó a encajar con una claridad nauseabunda. Las piezas del puzzle de mi vida que siempre habían estado desordenadas, ahora encontraban su sitio, pero la imagen que formaban era un monstruo. La distancia de mi padre, el hombre al que yo llamaba papá, su tristeza perpetua, su incapacidad para mirarme a los ojos durante mucho tiempo. No era frialdad. Era el dolor de un hombre criando al hijo de su propio hermano, el fruto de una traición que le había robado a su mujer. La protección casi obsesiva de mi abuela. Esta casa es tuya, Leo, solo tuya. No era solo para protegerme de la codicia de Carlos, era para proteger el secreto. Para mantener a Carlos atado a la familia a través de la esperanza de una herencia, pero al mismo tiempo, lejos de mí, lejos de su hijo ilegítimo. La casa no era un regalo de amor, era una jaula de oro, una penitencia, su culpa. La palabra de Carlos resonó en mi cabeza, no era por amor, era por culpa. Y Carlos. Su obsesión con la casa, su sentido de derecho sobre ella. No era solo avaricia. En su mente retorcida, era una reclamación paternal. Quería el control sobre el patrimonio, porque creía que el heredero, yo, era suyo. Cada uno de sus actos, cada una de sus manipulaciones, adquiría ahora un nuevo y siniestro significado. No quería robar a su sobrino. Quería reclamar lo que consideraba suyo, por las buenas o por las malas. Me levanté, sintiéndome como un anciano. El despacho devastado era un reflejo de mi interior. Caminé por la casa a oscuras, tocando los muebles, los marcos de las puertas. Ya no sentía la presencia de mi abuela como un consuelo, sino como el fantasma de una cómplice. ¿Cuántas noches había pasado ella en esta misma casa, guardando el secreto, viéndome crecer, sabiendo que mi vida entera era una mentira? La rabia que había sentido antes era limpia, justa. Esta nueva emoción era sucia, pegajosa. Era un dolor que no tenía dónde dirigir. Odiaba a Carlos por su crueldad, a mi madre por su debilidad, a mi abuela por su silencio. Y me odiaba a mí mismo por no haber visto nada, por haber vivido 26 años en la más absoluta de las cegueras. Necesitaba la verdad. No la versión envenenada de Carlos, sino la historia completa. Solo una persona podía dármela. La única que había mostrado una grieta en su armadura de codicia. La única que había derramado una lágrima de culpa.
mi tía Marta. Conduje hasta su casa en un estado de trance. Las calles de la ciudad eran un borrón de luces y sombras. No sabía qué iba a decir, qué iba a hacer. Solo sabía que no podía seguir viviendo un segundo más con esa duda carcomiéndome por dentro. Cuando llegué, las luces de la casa estaban encendidas. En la entrada, había varias maletas. Estaba ocurriendo. La familia se estaba desintegrando. Llamé a la puerta. Tardó en abrir, y cuando lo hizo, su rostro era un mapa de desolación. Tenía los ojos hinchados de llorar. Al verme, el pánico se apoderó de ella. Leo, ¿qué haces aquí? Carlos no está. No he venido a verle a él, dije, mi voz sonando rota. He venido a verte a ti. La aparté suavemente y entré. El salón estaba a medio desmontar, con cajas de cartón y objetos envueltos en papel de periódico. Te vas, afirmé. No era una pregunta. Ella asintió, incapaz de hablar, abrazándose a sí misma como si tuviera frío. No puedo más, Leo. Después de esta noche, todo se ha roto. Lo que hizo. Lo que intentó hacerte, no puedo seguir a su lado. No fue lo peor que hizo, susurré, y ella levantó la vista, confundida. Saqué el móvil y le mostré el mensaje. Observé cómo sus ojos leían las palabras, cómo el poco color que le quedaba en el rostro desaparecía por completo. Se tambaleó y tuvo que apoyarse en una de las cajas para no caer. Su reacción fue toda la confirmación que necesitaba. Marta, dije, y el sonido de su nombre fue una súplica. Solo dime la verdad, por favor, te lo ruego. Las lágrimas brotaron de sus ojos sin control. Se cubrió el rostro con las manos y sus sollozos llenaron el silencio de la casa desmantelada. Fue hace mucho tiempo, empezó a decir entre gemidos. Antes de que tú nacieras, tu madre y tu padre, bueno, el hombre que creías tu padre, estaban pasando por una crisis terrible. Él trabajaba mucho, viajaba, y Carlos siempre estuvo ahí. Siempre supo cómo escuchar, cómo decir la palabra correcta. Se detuvo respirando hondo. Fue una sola vez, una noche de debilidad, de soledad, un error terrible. Tu madre se arrepintió al instante. Cuando supo que estaba embarazada se hundió. Quiso contarlo todo, pero tu abuela, Elena, la convenció de que no lo hiciera. Dijo que destruiría a la familia para siempre. Que rompería el corazón de su hermano. Hicieron un pacto de silencio. La historia, tan sórdida y tan humana, cayó sobre mí con el peso de una lápida. Mi madre vivió y murió con esa culpa. Mi padre vivió y murió sintiéndose un extraño en su propia familia. Mi abuela dedicó su vida a mantener unida una estructura podrida por dentro, usando su casa como el pegamento. Carlos lo usó siempre, continuó Marta, su voz llena de veneno, lo usó como un arma silenciosa. Para conseguir favores, para tener poder, sobre tu abuela, sobre tu madre. Siempre insinuando, siempre recordando su derecho. Cuando tu abuela te dejó la casa a ti, solo a ti, se volvió loco. Sintió que le habían robado su última oportunidad de reclamar lo que él consideraba suyo. El plan de incapacitarte, fue su forma de decir, si no es mío por las buenas lo será por las malas. Me quedé allí, en medio de las ruinas de su matrimonio, escuchando las ruinas de mi propia vida. No sentía rabia hacia Marta. Solo una inmensa y desoladora piedad. Ella también era una víctima de ese pacto de silencio, atrapada en un matrimonio con un monstruo. Salí de su casa sin despedirme. No había nada más que decir. Mientras conducía de vuelta, el mundo parecía diferente. Los edificios, los árboles, las personas, todo parecía extrañamente ajeno, como si yo fuera un espectador de una película que ya no era la mía. Ya no era Leonardo Gascón, nieto de Elena, hijo de... No sabía de quién era hijo. Era un hombre sin raíces, un fantasma habitando una casa llena de secretos. Cuando llegué a la casa, la vi con otros ojos. Ya no era un santuario, era una tumba. Las paredes no susurraban recuerdos felices, gritaban décadas de mentiras. Cada objeto, cada rincón, estaba manchado por el secreto. El jardín que cuidé con mi abuela, la butaca donde me leía cuentos, la cocina donde aprendí a cocinar sus recetas, todo era parte de la misma farsa. Comprendí que la batalla no había terminado esa noche, la verdadera batalla empezaba ahora, y no era contra mi familia, era contra el pasado, era por mi futuro. Mi tío me había dicho que me quedaría solo, y que la soledad pudriría mi alma. Pero ¿qué era peor? La soledad en libertad o la compañía en una prisión de mentiras. Entré en el despacho y miré el contrato que aún estaba sobre la mesa. La cláusula séptima. El arma que mi abuela me había dejado. Y de repente, entendí su verdadero propósito. No era solo un escudo para proteger la casa de la codicia de Carlos. Era una salida de emergencia.
Un botón de autodestrucción. Una forma de liberar al último prisionero de esa casa. Yo. Mi abuela, en su último acto, no me había dejado un arma para luchar. Me había dejado una llave para escapar. Tomé una decisión, la única posible, la única que me devolvería mi vida, mi identidad, la única que me haría libre. A la mañana siguiente, no llamé a un abogado, no llamé a la policía, tomé el teléfono y marqué el número que había encontrado en internet la noche anterior. El número de la Fundación de la Vega. Una voz amable contestó al otro lado. Buenos días, dije, mi voz sorprendentemente firme. Mi nombre es Leonardo Gascón. Les llamo en relación a una propiedad en la calle del Roble, número 23. Creo que, según un antiguo contrato de donación, les pertenece a ustedes. Hubo un silencio al otro lado de la línea, seguido de un murmullo de sorpresa. Expliqué la situación, la cláusula séptima, mi decisión irrevocable de ceder la propiedad. No di detalles de la guerra familiar. Simplemente dije que los términos de la donación ya no podían cumplirse. Estaba rompiendo la cadena. Estaba activando la cláusula. Estaba destruyendo el patrimonio que tanto ansiaban, pero lo hacía en mis propios términos y por mis propias razones. Colgué el teléfono y sentí una ligereza que no había experimentado en años. Un peso inmenso, el peso de 3 generaciones de secretos, se había levantado de mis hombros. Pasé el resto del día recogiendo mis cosas, no eran muchas. Mi ropa, mis libros, mi ordenador. Caminé por las habitaciones vacías, despidiéndome no de la casa sino de la vida que había vivido en ella. En el despacho, recogí con cuidado los pedazos del ruiseñor de porcelana y los guardé en una pequeña caja. Estaba roto, pero sus fragmentos eran el recuerdo de la noche en que empecé a ser libre. Antes de irme, me detuve frente al retrato de mi abuela. La miré a los ojos, ya no con rabia, sino con una comprensión agridulce. Lo entiendo, abuela, le susurré. Hiciste lo que creíste correcto para proteger a tu familia. Pero a veces, la única forma de salvar algo es dejarlo ir. Cerré la puerta principal por última vez sin mirar atrás. No sentí tristeza. Sentí paz. No tenía casa. Apenas tenía familia y mi propio nombre se sentía como un disfraz. Pero era libre. Hoy, un año después, vivo en un pequeño apartamento junto al mar. El sonido de las olas ha reemplazado el crujir de la vieja madera. Trabajo como diseñador freelance. Gano lo suficiente para vivir sin lujos, pero con tranquilidad. A veces, saco los trozos del ruiseñor de porcelana. No he intentado pegarlos. Sus fracturas me recuerdan que incluso de lo más roto pueden hacer algo nuevo. No sé qué fue de Carlos, Marta o Javier. No me importa. Son fantasmas de otra vida. Comprendí que la verdadera herencia no se mide en metros cuadrados ni en cuentas bancarias. Se mide en la libertad para elegir quiénes somos, más allá de los lazos de sangre y de los secretos que nos imponen. La familia no es la que te toca, sino la que construyes. La que se basa en la confianza, el respeto y la verdad, por dolorosa que sea. La traición de mi familia casi me destruye, pero al final, me regaló lo más valioso que tengo, a mí mismo. Me enseñó que el hogar no es un lugar, sino un estado de paz interior, y esa paz, a diferencia de una casa, nadie te la puede arrebatar. Esta historia termina aquí, pero las reflexiones que nos deja son infinitas. ¿Qué es para vosotros la familia, el ADN, o la lealtad? ¿Perdonaríais una traición de este calibre? Dejadme vuestro comentario, me encantará leeros, y conocer vuestras historias. Y si estos relatos que exploran las sombras y las luces del corazón humano os conmueven, suscribíos, porque el viaje para entendernos a nosotros mismos no ha hecho más que empezar. Gracias por escuchar.